Mátame, escúpeme el alma, entierra en silencio la estaca, cubre tus huellas, que no me dé cuenta de ti, borra los besos surtidos, las noches y las madrugadas, llévame al fuego o al cielo, depende de ti. Y hazme tú como quieras. Envenéname o asfixiame. Trata que todo lo que hagas me condene bajo tu piel. Encadéname, libérame. No te detengas, que no haya clemencia en ti. Mátame, escúpeme el alma, entierra en silencio la estaca, cubre tus huellas, que no me dé cuenta de ti, borra los besos. Entrando por tus oídos hasta llegar al centro de tus emociones, Adrenalina Radio está en este momento activando tus sentidos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Ya estamos aquí en su programa Nueva Conciencia por Adrenalina Radio. Activando tus sentidos. Así es. Y el día de hoy tengo a una gran coconductora que me acompaña, que ella es la psicóloga Katia Corona de la Borbolla. Hola, ¿Cómo estás, Katia? Muy bien, muchas gracias por invitarme y buenas tardes a todos nuestros radioescuchas. Así es. Además de que quiero decirles que, bueno, felicitamos a Katia porque, ¿qué creen? Que ayer estuvo de cumpleaños. Ayer fue su cumpleaños y partió pastel y estuvo súper motivada ahí trabajando con muchas cosas de la psicología, ¿verdad, Katia? Sí, me regalaron un pastelito en el trabajo, mi jefa y mis compañeras, bien lindas. Muy bien. Y bien padre. Ok, qué bueno que te haya gustado festejar pues esta gran gracias. fecha emotiva, tu cumpleaños. Sí. Y bueno, por cierto, aprovecho para dedicar también este programa a una de mis tías, que ella es Gracia Manso, está ahorita en Estados Unidos festejando su cumpleaños también. Súper. Y bueno, le mandamos saludos a la tía. Y bueno, saludos para todos los que nos están escuchando. Y justo el día de hoy, ¿qué creen? Que les vamos a hablar sobre los trastornos alimenticios. Un tema muy interesante, Katia, porque bueno, tú has hecho investigación y continúas haciendo sobre esto, cosa que también fue mi tema de investigación a nivel maestría y que bueno, también es un tema de mucho impacto porque aquí viene lo que viene siendo la obesidad, la anorexia, la bulimia. Sí, ¿no? como que estos trastornos ya, bueno, sobre todo la ansiedad, como que la bulimia más bien y la anorexia son más como del siglo pasado, ¿no? Como de los 70, 60. Creo que ahora la obesidad ya es más frecuente, sobre todo en nuestro país, ¿no? Ahorita en siglo XXI, en los 2000 para acá. Así es, efectivamente. Fíjate que sí, que en los justo 90s es cuando se empieza a hablar mucho más de lo que viene siendo este fenómeno de la obesidad. Como que en ese entonces no estaba tan explorado, ¿no? Y no era tan común como ahora, creo. Sí, yo creo que ahorita en todos lados escuchamos que, bueno, que somos el número 1 en obesidad y todo el tiempo nos lo están recordando.
Pero realmente, pues yo creo que estas cuestiones de sobrepeso y obesidad han existido siempre, solo que ahora hay un mayor Más auge, frecuente, ¿no? ¿no? Mayor frecuencia, también por las condiciones en las que nos encontramos. Y bueno, yo quiero empezar a hablar, Katia, justamente contigo, a platicar sobre este tema de la obesidad. Más que empezar con los demás trastornos, me gustaría primero abordar el tema de lo que viene siendo la obesidad. Y pues la obesidad es una enfermedad que es sistémica, crónica y multifactorial, porque fíjate que en ella existen varios factores que son de tipo metabólico, genético, psicosocial, porque hay muchos factores que no nos ayudan, y también biológico, cultural. ¿no? También. Así es, biológicos, pero también cultural, porque fíjate que pues estamos en un país que es México, en donde tenemos una cultura rica en comida, ¿verdad? En alimentos. Exactamente, y sobre todo también como que la hora de la comida también en México, o sea, es como bien familiar, y la mamá siempre se preocupa mucho por darle de comer a sus hijos, ¿no? E incluso vas a casa de la abuelita y la abuelita te sirve un buen de comida, ¿no? Como que te tratan de sobrealimentar, ¿no? Y si ve que comes poquito, o bueno, que comes normal, es como, ay, comiste muy poquito, no, es que te va a hacer daño, come más, ¿no? Y te sirven más y más y más y más. Lo que pasa es de que, bueno, tenemos estos factores que son psicosociales y culturales, porque te decía yo, empezamos con la cuestión de la alimentación, que somos un país rico en platillos, ¿no? Porque cada estado tiene sus platillos diferentes, cada lugar especial, ¿no? Agrégale que esta problemática de la obesidad viene desde que nace. Desde el embarazo ya hay factores que influyen. Así es, predisponentes que influyen para saber cómo va a ser ese crecimiento de ese nuevo ser, ¿no? Sí. Por ejemplo, tú has oído cuando decían niño gordito, niño sano, ¿no? Ah, bueno, antes era esa percepción, ¿no? Así de que un es. niño, si estabas cachetoncito y así con tus chapitas y gordito, eras un niño sano. Y hasta la fecha creo que en los pueblitos hay como más Pues esta en idea todos todavía. lados. Fíjate que aquí en la realidad tú ves un bebé que es como más delgadito, su complexión así, y entonces, ay, está enfermito, ¿qué tiene? Y no es así. Sí, Finalmente muy tiernos, desde ahí bebés. ya. ¿Por qué? Porque hablamos de la teoría del apego, ¿no? De esta vinculación afectiva en donde desde que se alimenta al bebé hay ya una protección o sobreprotección en algunos de los Exactamente. casos, que desde ahí surgen también ciertas problemáticas de la obesidad. Que ya es como la relación entre madre e hija, ¿no? Hace rato estaba leyendo que ya hay estudios que hablan sobre los trastornos alimenticios, ya sea obesidad, anorexia y bulimia, que relacionan, o sea, sí, que relacionan las conductas de la madre o la relación que hay entre madre e hija o hijo para ser factor predisponente a este tipo de trastornos, ¿no? Ya sea que sea una relación como muy controlada, o sea, de mamá hacia la hija, o al revés, ¿no? Que no haya como una tensión. Y prácticamente lo que tú mencionas es hacia la hija, porque las mujeres son más predisponentes a la problemática de la obesidad, más que los hombres. Fíjate que cuando veníamos para acá, veníamos platicando justamente de cómo influye este tema en la mujer mucho más que en el hombre, porque la mujer se le exige la parte visual, la parte de la complexión, el si eres delgada o no, ciertos prototipos, ¿no? La cultura, ¿no? Que Exacto. tenemos, que me decía en el coche, es que aquí por la cultura machista, o sea, si tú ves a tu novio que engorda, pues no hay lío, ¿no? O sea, no hay, como que no nos fijamos tanto en eso, ¿no? Hasta le decía, no, pues es que un hombre sin panza es un cielo sin estrella. Pero si una mujer engorda, sí como que a veces es como señalada, ¿no? A veces se puede sentir mal o como ya hay esta aprendizaje cultural, ¿no? Sociocultural de que la mujer no debe de estar gorda, ¿no? Sí, yo creo que es parte de los modismos, de los prototipos, de esta imagen corporal, porque justo cuando hablamos de trastornos alimenticios, hablamos de la cuestión de la autoestima. Y la autoestima está conformada por ese autoconcepto y esa autoimagen que nosotros tenemos de nosotros mismos, pero dentro de ello, pues nos vamos encasillando en cuestión de prototipos, de estereotipos más que nada. Yo creo que tiene mucho que ver los medios de comunicación aquí en México, Así sobre es. todo porque
creo que las campañas de marketing alimenticias, o sea, de comida, son muy agresivas, ¿no? Donde vayas, televisión, radio, en la calle, en el autobús, en donde sea, siempre hay algo ahí de comida, o con respecto a la imagen de la mujer, ¿no? Como que a la mujer la objetivizan o sí la hace como un objeto, ¿no? Entonces ya te dicen cómo tiene que ser una mujer, ¿no? Que tiene que ser atractiva, no sé, delgada, voluptuosa, ¿no? Entonces como que todo el tiempo ver esa imagen en los espectaculares y demás. Espectaculares, como que ya te la empiezas a creer, ¿no? Es que sí tengo que ser delgada. Sí, si no tengo cierta complexión, ciertas medidas, el famoso 90, 60, 90. Ajá, y el autoestima, pues... Ajá. Pero fíjate que este tema es muy amplio. De hecho, podríamos hacer como varios programas volumen de esto. Volumen sí, porque mira, hablar de obesidad implica mucho tipo de situaciones. Y como dijimos hace un momento, ¿no? Implica cuestiones de tipo genético, obviamente a factores biológicos, implica los psicosociales, porque son los que ahorita estamos mencionando respecto a el estereotipo, la imagen y también el esquema corporal, ¿no? Esos factores psicosociales. Y por otro lado dijimos también culturales que tienen que ver con la cuestión de lo que entendemos por la vinculación, por la alimentación. Antes de irnos a esta primera pausa, yo quiero decirles, la alimentación, nuestros alimentos, la comida, tiene un simbolismo desde el punto de vista afectivo y este simbolismo es de amor, de afecto. Por eso tú decías que en cualquier lado vemos algún espectacular que nos habla de comida. Si venimos a la radio, no va a faltar el cafecito. Si vamos a un curso o taller, ¿qué es lo que nos dan? El coffee break, ¿no? Las galletitas, el café. Si vas a una junta y desayuno, entonces comida. En la parte religiosa nosotros vemos el cuadro de la última cena y ahí está presente los alimentos. En la parte de la política, la mayoría de esos eventos tienen que ver con comidas, cenas, todo tiene que ver con una cuestión alimenticia. Inclusive si tenemos algún enfermito, cuando vas y lo visitas, ¿qué es lo que le llevas? Comida. Así es. Entonces, la comida está presente en todo momento porque al final de cuentas también es un paliativo compensatorio. Pero vamos a nuestra primera pausa, Katia, porque hay mucho que decir, mucho que hablar, ¿no? Y por lo pronto le mandamos saludos a Claudia Arroyo, que nos está viendo, y a Mauricio García Arévalo, que él nos dice, también depende del fenotipo de cada individuo. Muy cierto. Y ahorita también vamos a hablar de esos aspectos. Vamos a nuestra primera pausa. Esto es Nueva Conciencia por Adrenalina Radio. Activando tus sentidos. Regresamos.
Sabemos que es un miembro más de tu familia y que tú eres un dueño responsable que busca siempre su bienestar. En Mascoteando tenemos a los mejores especialistas que te darán todos los tips y consejos para darle la mejor calidad de vida a tu animal de compañía. Escúchanos todos los martes y jueves a las 8 de la noche por adrenalinaradio.com, activando tus sentidos. Pues regresamos aquí a hablar sobre este tema de la obesidad, de los trastornos de la conducta alimentaria. Y bueno, obesidad también es esta acumulación, este exceso de acumulación de grasa en nuestro cuerpo. Pero fíjense que la grasa en exceso se distribuye en nuestro organismo de acuerdo a patrones fundamentales. Y uno de ellos es el patrón androide o de manzana, que es esta acumulación de grasa en la parte central del cuerpo, sobre todo en el vientre, y fíjense que esto es muy frecuente en los hombres. También tenemos el otro patrón que es el ginecoide o empera, que se caracteriza por la acumulación en la grasa inferior del cuerpo, en músculos y caderas, pero es más frecuente en las mujeres. Así como también lo que viene siendo la obesidad iatrogénica, que tiene que ver con gente que consume constantemente medicamentos para bajar de peso. Sí. Entonces, esos son los tipos de obesidad en cuanto a en dónde más se acumula el exceso de grasa. Ajá. Tiene que ver también como con conductas compensatorias también esto de tomar medicamentos, ¿no? Así como, o sea, en otros trastornos hay conductas compensatorias como hacer ejercicio, vomitar o así. Uh-huh. Creo que esa podría ser, ¿no? Una conducta compensatoria de las personas que tienen obesidad, ¿no? Así es, el tema de la obesidad, en este caso, pues Katia, también empieza con el exceso de peso, ¿no? Mediante, ¿cómo saber si tengo obesidad? Pues primero que nada, sabemos que hay un índice de masa corporal, en donde este índice de masa corporal pues se obtiene a través de hacer una evaluación de nuestro cuerpo, en donde tenemos que tomar en cuenta lo que viene siendo nuestro peso y nuestra estatura, ¿no? Entonces eso es lo primero que hay que hacer. El parámetro se calcula dividiendo el peso en kilogramos por la talla en metros elevada al cuadrado. Y entonces fíjate que la Organización Mundial de la Salud en el 98, en 1998, pues basa su clasificación de obesidad. Entonces nos da como varios parámetros, ¿no? Nos habla sobre la cuestión de el bajo peso, que es el que va enfocado hacia el trastorno de la anorexia, ¿no? Nos habla sobre un peso normal. Dentro de una normalidad nos establece que hay parámetros saludables del 18.5 al 24.9%. También existe lo que viene siendo la preobesidad, que estamos como en el sobrepeso, borde, como en el límite para la cuestión de llegar a obesidad grado 1, 2 y 3. Y entonces cuando tenemos estos altos grados como obesidad 2 y 3, pues ya estaríamos hablando que el tercer grado es la obesidad mórbida, en donde requieres de una cirugía bariátrica, en donde hay diferentes tipos de cirugía bariátrica, en dado caso de que pues ya con un tratamiento multidisciplinario no puedas disminuir el peso. Sí, se tiene que trabajar multidisciplinariamente, ¿no? Porque había leído por ahí que, o sea, con la cirugía bariátrica había esta como este problema, ¿no? O sea, de ya te liberas de la obesidad, pero con la operación pueden llegar a la anorexia. Entonces es como estar todo el tiempo bajo vigilancia médica, con nutriólogo, psicólogo. Como se puede llegar a una anorexia, como no, y puedes volver a subir de peso bastante. Entonces es de mucho cuidado, porque cuando se tiene un procedimiento bariátrico, todo procedimiento bariátrico requiere de un equipo multidisciplinario, en donde tiene que estar presente el médico bariatra, un médico especialista, inclusive un ginecólogo, porque también hay cambios hormonales en nuestro cuerpo. Endocrino, ¿no? Endocrino, también tiene que ver la parte de, por ejemplo, muy importante del nutriólogo, especialista en un plan alimenticio, en un régimen alimenticio, más que una dieta. Hay que evitar cosas, aprender a comer con un plan saludable.
Y flexible también, ¿no? así Porque es. a veces hay dietas muy rígidas que intentas hacerlas, las terminas dejando, igual bajas de peso, pero otra vez, ¿no? Llegas a la obesidad o incluso a otro tipo de conductas, como puede ser, ¿no? El trastorno por atracón, ¿no? Sí, y también se requiere de un médico especialista, inclusive anestesiólogo, que es el encargado de llevar el procedimiento durante la cirugía bariátrica. Hay varios tipos de procedimientos bariátricos, entre los cuales está la manga, la banda o lo que viene siendo pues ya un procedimiento del bypass, ¿no? Y cada uno de ellos es muy diferente. Una manga es donde hay una reducción de un porcentaje de tu estómago y para que al reducirlo pues entonces la cantidad de comida que ingieres pues sea mucho menor. Te sientas satisfecho, ¿no? Así es. Una rápido. banda es aquella que engrapa el estómago y entonces también lo convierte en mucho más pequeño. Yo creo que se evita el 70% y queda muy pequeño. Y ya lo que viene siendo el bypass es esta interconexión o conexión entre la parte esofágica o bueno, ya una parte del estómago ya va dirigido hacia también el intestino, ¿no? Para dejar como fuera la parte total del estómago. Entonces, cada procedimiento tiene, y creo que hoy en día hay mucho más procedimientos, más novedosos. Hasta ahorita yo me quedo con esos que son los básicos que conocí en su momento, que por cierto, también le mando saludos al doctor Luis Aceves de su clínica bariátrica y metabólica en Centro Médico de Alinde. Quien la verdad trabaja con un gran equipo multidisciplinario aquí en Centro Médico de Alinde, ¿no? Y entonces, pues, este es parte de la obesidad. Entonces, hay que saber, primero que nada, cuál es mi índice de masa corporal para saber en qué porcentaje me encuentro. Si tengo, qué tipo de índice tengo un sobrepeso, tengo obesidad, de qué tipo. Y fíjate que dentro de este equipo multidisciplinario se necesita también un maestro que te reeduque Psicoeducativo, parte, ¿no? Un sí, aspecto y que te psicoeducativo. reeduque en la parte del ejercicio o actividad física, que es muy diferente uno del otro. Sí, sí, porque, bueno, yo me acuerdo, yo tuve obesidad y intentaba hacer ejercicio, pero la verdad es que ninguno me gustaba, ¿no? Y recurría como a otro tipo de conductas pues muy negativas. Pero ya después de tanto intentarlo, como que tienes que buscar tu ejercicio, ¿no? O sea, este deporte me gusta y con este me siento cómoda. Y lo mismo con alimentos, ¿no? Por eso digo que tiene que ser flexible, ¿no? Ver que verdura si te gusta y la puedes comer constantemente, como agarrarle cariño a algunas frutas y algunas verduras para tú ir adaptándote e ir aliviando como el peso, ¿no? Y también ir detectando como las emociones, ¿no? Y tu historia de vida, supongo. Así es, fíjate que ahorita de lo que estás mencionando, pues bueno, la diferencia entre actividad física y ejercicio es que en la actividad física pues puedes hacer alguna rutina de baile, de yoga, de ejercicios que son parte de tu actividad física y que los puedes ir accionando día a día. Pero actividad física también puede ser el que tú caminas mucho, el que subes escaleras constantes, no necesariamente es un ejercicio como tal. Y el ejercicio pues ya es que tengas una rutina especialmente dirigida, ¿no? En donde ya puede ser algún deporte, algún ejercicio, una disciplina, pesas, ¿no? Algún deporte en Karate. particular. Ajá. Entonces, pues sí tiene que haber un equipo multidisciplinario en donde venga todo esto de manera holística, integral, para que realmente haya esa disminución del sobrepeso o del peso, ¿no? Entonces eso es muy importante, Katia, y la verdad es que también otra cosa muy importante sí tiene que ver con la alimentación, con lo que acabas de decir ahorita, y esto tiene que ver con lo que vimos en esas épocas tan novedoso del plato del buen comer. Sí, ¿no? Que es la parte psicoeducativa, ¿no? Así es. Ver qué se puede ir adaptando a tu medio, qué consecuencias también tiene tener obesidad, porque hay mucha gente que la tiene y se la vive así, y después se pregunta por qué tiene hipertensión, por qué tiene diabetes, etcétera, etcétera. Entonces, sí platicar como un poquito de eso, ¿no? De las consecuencias de la obesidad. Y es que, ¿sabes qué? Esto requiere de mucha conciencia. Ahora sí que como de mi una programa. nueva conciencia, de una nueva conciencia, porque fíjate que pasa el tiempo y no nos damos cuenta que subimos algunos kilos de más, o te das cuenta en tu ropa y demás, pero no en conciencia, porque si fuera en conciencia, retomarías realmente qué le das a tu cuerpo,
¿Qué alimentos son los que le das? Yo creo que parte de la psicoterapia es como ahondar en esa parte de la autoestima, ¿no? De cómo ves tu cuerpo y de apapachar tu cuerpo, ¿no? Porque si le estás dando de comer lo que sea chatarra, gansitos, pan, etcétera, etcétera, pues no estás, es como paliativo, pero en realidad no estás queriendo tu cuerpo, no lo estás apapachando, ¿no? En cambio, si le das, pues, frutas, verduras, ¿no? Como si fuera un jardín, ¿no? Que le das agüita y tierrita y así, pues así nosotros, ¿no? Creo que tienes que apapachar o amarte a ti mismo para poder llevar a cabo toda esta proceso, ¿no? De ir con nutriólogos y demás. Creo que yo me pasó, ¿no? Que no hacía como conciencia iba al nutriólogo y todos lados y no bajaba de peso ya hasta que me hice más consciente de este aspecto, ¿no? Del amor propio y de apapacharte a ti mismo para poder ya llevar bien una dieta, ya hacerla bien, ya estar monitoreando tu salud con el endocrino, con el médico, etcétera, etcétera, ¿no? Pero es que también tiene que ver mucho psicológicamente con nuestros principios. Por ejemplo, el principio de la realidad o el principio del placer. Uh-huh. Y nosotros, cuando alimentamos nuestro cuerpo, muchas veces nos dejamos guiar por el principio del placer sin conciencia, solo por el principio del placer. Y eso se los vamos ahorita a mencionar después de este corte. También le mando saludos a May Contreras y también a Rocío, de una gran psicóloga también de que conozco del Tepeyac, que estaba por ahí también en vivo. Y bueno, vamos a esta segunda pausa y regresamos aquí a su programa Nueva Conciencia por Adrenalina Radio. Activando tus sentidos. Regresamos. Corazón y busca solo lo que doy. Está tan
histórico de nuestro país es el fin de un debate crítico y directo, con libertad de ideas y pensamientos. Debate Crítico, lunes 7 de la tarde por Adrenalina Radio, activando tus sentidos. Ya regresamos y bueno, estamos hablando de este gran tema de los trastornos alimenticios, ¿no, Katia? Y pues estamos hablando mucho sobre la obesidad, que realmente Ese es el tema es un de gran moda. tema, ¿verdad? Fíjense que, bueno, parte de las estadísticas se dice que México es número uno en Somos los obesidad, más ¿no? obesos. Pero, pues bueno, está mucho también por verse, porque hay otros países donde, fíjate que comen demasiadas chatarras y cosas y casualmente no son No están obesidad gorditos. tipo 1. Ajá, también salió un estudio en Italia de por qué sus comidas son altamente calóricas y los franceses también, pero no suben de peso. Y, por ejemplo, la familia, bueno, más bien la cultura italiana es mucho de comer como en familia y familias muy grandes, ¿no? Entonces decía mucho que tenía que ver con el hecho de que comían en familia y que las familias El eran muy aspecto unidas. emocional, ¿no? Ajá. Y la plática y todo eso como que ayudaba a que no engordaran, ¿no? Entonces puede ser un porque poco. inclusive ya sabes que hasta para masticar la comida eso impacta también, ¿no? Eso es lo que mencionan algunos nutriólogos. Entonces también es muy importante lo que dices, sí tiene mucha lógica también, porque en lo que tú estás platicando también a la vez estás desgustando ya, en lo que escuchas la plática del otro, degustas tu comida. O la parte afectiva, ¿no? Ya el hecho de tener la atención de los que quieres, ¿no? Y como de cuidar tanto del uno como del otro, ya no tienes la necesidad de ingerir y de ingerir y de ingerir, Exactamente. ¿no? Sino ya como que ya le pones atención. Y por al otro ejemplo, y a en lo nuestro que masticas. país, de repente la gente ya llegamos a comer a veces con la televisión prendida, en donde por estar viendo la tele te distraes. Y no ves lo que comes. Y exactamente, comes cantidades excesivas, porque justamente tú hablabas al inicio del programa de la cultura y decíamos que hay mamás que las porciones alimenticias que ellas creen son las correctas y las sanas, es que te dan el plato, por ejemplo, de Desbordado, pozole ¿no? quizá, y que de repente tú dices, me encantó tanto que sírveme otro, ¿no? Cuando con uno puedes quedar muy satisfecho. Exactamente. Ahora, hablábamos del plato del buen comer y aquí lo importante para nutrirnos o para absorción de nutrientes realmente es el que comas proteínas, carbohidratos, frutas y verduras, ¿no? Eso es muy importante. Si desde la mañana empezáramos con este plato del buen comer y viéramos qué es lo que tenemos que comer de fruta, que, o sea, puedes comer y de hasta todo, venden los pero platos con las divisiones, ¿no? Del buen comer. Sí. Y esos están Bastante bien buenos. Y buenos. los toppers. Ajá. Y Ahí otra va de la las dieta. cosas que nos impacta mucho en nuestro cuerpo, pues es también lo dulce, ¿no? El Fíjate azúcar. que emocionalmente también tiene un impacto, lo dulce o lo salado, ¿no? Hay por ahí un estudio también, ahorita no traigo la estadística ni la referencia, pero hay estudios en donde mencionan también que quien está como más ávido de afecto son los que ingieren cosas más dulces. Cuando sí. una persona más independiente, más libre, no requiere exactamente de la demostración afectiva a través del dulce, sino por medio de a lo mejor lo salado, agridulce, Sí. qué sé O por yo, eso ¿no? cuando cortamos con el novio vamos por los chocolates y el helado, ¿no? Y sí, igual decía, ¿no? Que el azúcar a veces también genera ansiedad, como que las personas con obesidad también viven mucho con ansiedad, ¿no? Así y es. esa parte emocional, ¿no? De no tener el cariño y ya te vas como a comer tus chocolatitos que son tan Así ricos. es, la verdad es que es muy rico, pero es como decíamos, debemos de tener conciencia de qué le doy a mi cuerpo. Tampoco puede ser que todo el día le dé azúcar o todo el día le dé pan o cosas de este estilo. Entonces es muy importante el Un consumir equilibrio, ¿no? frutas y verduras, ¿no? Saludos también a Arturo Delgado, que nos está viendo hasta allá, hasta Morelia, Michoacán. Saludos. Y bueno, parte de los trastornos alimenticios, Katia, son problemas serios de conducta en donde hay un exceso de
alimentos, la persona no come sanamente. Una alteración, ¿no? Así es, una de la alteración. comida. Y pues esto genera el que no tengas una salud en cuanto a... peso saludable, ¿no? Así. Como lo es ya también la anorexia, ¿no? O sea, no es un exceso de alimentación, pero es una alteración severa, ¿no? De la alimentación, ¿no? Que ya no están consumiendo las calorías necesarias para, pues, mantener su cuerpo Nutrido, ¿no? Ya hay una desnutrición. Así es. Entonces, la anorexia nerviosa es uno de estos trastornos y que finalmente están avalados en nuestro DSM-5, en donde se menciona que es este trastorno en donde la persona adelgaza demasiado porque no come suficiente y porque se siente gorda. Ajá. Sí. Hay una disociación ideoafectiva en donde hay esta desconexión, en donde yo siento que estoy gorda, aunque la verdad tú ves a la persona y está demasiado delgada, ¿no? Entonces, al no absorber estos nutrientes, tu cuerpo empieza a cambiar. Bajas mucho de peso, pero te desajustas en todo, en el calcio, tú ves tus uñas, la descalcificación, ¿no? Empiezas a ver eso. La menorrea, ¿no? Así que luego se presenta. Sí. Los dolores dientes, de cabeza, ¿no? los dientes. Dolores de huesos. Exacto. Problemas ya renales, ¿no? Que llegan a Entonces, tener infección. evitas la comida porque te ves gorda, te sientes así, pero en realidad, a ver, si dijimos que la comida o el alimento es amor, ¿qué es lo que estás haciendo entonces? Evitas darte amor. Ajá, entonces, ¿por qué evitas eso? Porque a veces traemos pensamientos catastróficos. Hay que trabajar mucho con terapia cognitivo-conductual, con la terapia racional emotiva, para que realmente haya esos cambios en la cognición respecto a cómo me percibo. Ideas irracionales, ¿no? Que a veces esa, ¿no? De me veo gorda, o sea, en el espejo, o sea, es real, ¿no? La persona se ve gorda, aunque en realidad no está así, ¿no? Y trabajar con ese temor a la comida, porque le tienen temor a la comida, o tal vez el temor ya dirigido ya al amor, ¿no? Le tienen temor al amor e ingerirlo, ¿no? En este aspecto. Inclusive el discurso de alguien con anorexia es que en su casa no lo quieren, o que viene de una familia muy conflictiva, ¿no? O sea, que no es una familia funcional, o que la dinámica familiar puede llegar a ser hostil o agresiva. O sea, no hay una dinámica funcional en la familia, ¿no? Así es. Entonces, bueno, este es uno de los trastornos más que se dan más, y aquí también de lo que tú estabas hablando, de cómo se percibe como muy gorda la persona, aunque es muy delgada, hay una distorsión en su imagen corporal. Hay dos aspectos muy importantes, la distorsión en la imagen corporal o el esquema corporal. Desde mi punto de vista, lo que yo entiendo por esta diferencia es que el esquema corporal, a veces tú puedes decir, ¡ay, qué gorda estoy! Y a lo mejor la parte que resalta en ti es la barriga o los brazos o algo en ti. O sea, que le pones pero más no es atención un todo. a eso. Exactamente, no es un todo, es solo una parte de tu cuerpo. Ese sería como el esquema corporal. Que si tengo alguna parte de mi cuerpo que no me agrada, yo digo aún así que es un todo. Y la distorsión de la imagen corporal es cuando realmente sí hay una distorsión en ese todo, porque sí tengo un problema de sobrepeso o de obesidad. Entonces ahí sí es algo que se está dando. Entonces en este caso de la anorexia nerviosa, pues hay una distorsión de la imagen corporal, porque se ve como un todo, como si estuviera con sobrepeso u obesidad, cuando en realidad el problema es todo lo contrario, y hay una anorexia nerviosa. Una autoevaluación negativa, ¿no? Por parte, creo que es parte del diagnóstico es esto, ¿no? Que hay una distorsión, como me decías, cognitiva, una autoevaluación negativa. Así es. Ideas irracionales con respecto al peso y, pues, obviamente la desnutrición, ¿no? Que es evidente en las personas con anorexia, que mucha gente cree que nada más se da en niñas, ¿no? Bueno, en adolescentes, ¿no? Se ha llegado a dar en niñas y en niños, ¿no? O sea, ya en niñas dicen que empieza en la adolescencia, pero ya hay casos de niñas de 9 años que empiezan con conductas de este tipo, ¿no? Y en niños... Y que hay que tener cuidado porque a veces está de moda, que también hablan hoy en día del veganismo, de vegetarianos, y como está de moda en las chavitas adolescentes, de repente dicen, es que yo soy vegana,
vegana, así como está de moda, ¿no? Pero entonces, eso puede ocasionar también en algunos de los casos un bajo peso, un descontrol, inclusive al grado de entonces llegar a un trastorno alimenticio. Y los trastornos alimenticios son tan peligrosos que pueden ocasionar también la muerte, porque sí originan cambios drásticos en la salud del ser humano. Otro de los trastornos, Katia, viene es siendo la bulimia nerviosa, ¿no? Que es cuando la persona puede llevar un ayuno de alimento, o sea, no prueba alimento normalmente es como un proceso cíclico, ¿no? En el día, en la mañana no comen nada, ¿no? Y tratan de mantener ese ayuno. Ya después como que les entran las ganas de comer. Ansiedad, y ya van con esta conducta del atracón, ¿no? Periodos muy seguidos de ingerir esta comida que dices. Ingerir, normalmente son alimentos con altos contenidos calóricos y los ingieren como muy rápido, ¿no? Así es. Y ya hasta que ya aunado como un atracón, ¿no? Ajá, exacto, es el atracón. Y ya después de que hicieron el atracón, van a hacer conductas compensatorias, que normalmente es el vómito, ¿no? Pueden llegar a provocarse el vómito o a recurrir a laxantes, ¿no? Y puede ser también hacer un ejercicio excesivo, ¿no? Entonces ya llega el proceso de que comen y se dan el atracón, vomitan normalmente en la tarde, noche, y llegan a hacer pues las conductas compensatorias y ya en la mañana sienten mucha culpa por haber comido tanto el día anterior y vuelven otra vez al ayuno y otra vez a vomitar. Entonces ya es un proceso cíclico que parece que no acaba, ¿no? Así es. Hay una compulsión por comer porque consiste en comer sin control, desmedidamente, en donde al surgir esto, pues entonces se da este trastorno de la bulimia. Hay más probabilidades, como decíamos, en mujeres que en hombres, pero también ya está demostrado que también en hombres. Lo que ocasiona estos trastornos son enfermedades o problemas del corazón, de los riñones y, como dijimos, inclusive la muerte, ¿no? Entonces se debe de tener esta supervisión de la cual hablábamos, de tipo multidisciplinaria, en donde se aborde con expertos estos temas. Y mucha comunicación en familia, ¿no? Y creo que ya sea para cualquiera de los trastornos, muchas veces son juzgados, ¿no? Tanto los personas con obesidad o con anorexia, bulimia, es como, es que esa niña es hueca y no piensa más que en su cuerpo y en estar delgada. No es que sea hueca, ¿no? O sea, es que tiene una dinámica familiar muy difícil o una historia de vida difícil que la llevó a esto, ¿no? Son varios factores que predisponen, ¿no? Ajá, y fíjate que dentro de estos juzgarlos factores no ayuda mucho, o sea, al contrario, empeora las cosas y ya no quieren recurrir a atención psicológica, ¿no? Entonces, primero sería como entender su problema y pues darles las manos y hacerles entender que les entendemos, ¿no? Así es, y fíjate que justo con esto que mencionas, los factores que a nosotros nos atañen respecto a estos trastornos alimenticios son, existen sentimientos de insuficiencia o falta de control en su vida. Existe lo que vienen siendo factores predisponentes, desencadenantes y perpetuantes, como por ejemplo la ansiedad, el estrés, el enojo, dijimos la estima negativa, autoconcepto y autoimagen están negativos, sentimientos de soledad, de depresión. Entonces hay que fijarnos muy bien cuáles son todos estos factores, ¿no? Tanto predisponentes, desencadenantes como perpetuantes. Y otros de los factores que contribuyen a que se dé un trastorno alimenticio son las relaciones personales y con sus familiares, como tú mencionas, de las problemáticas o las etiquetas que tú decías. Hay que comprender a la persona antes que empezar a etiquetar o a juzgar. Fíjate que muchas de las etiquetas es que cuando desde chiquita te decían, ay, la gordita preciosa, ¿no? Ay, mi cachetona, y así. O hacen burla, ¿no? También, así como, yo me acuerdo, luego dicen así como, no, sigue comiendo papitas y así te vas a poner, y ven a una persona gordita en la calle y la señalan, ¿no? Entonces eso es como que ya estás predisponiendo a esa persona y aparte estás juzgando a otra, ¿no? Así es. Entonces, la manera de relacionarnos impacta mucho, así como la dificultad que hay para expresar nuestros sentimientos y emociones, Katia, porque esa es otra cosa. Usamos también la alimentación como un paliativo compensatorio. Si no podemos expresar,
Entonces, por eso decimos los psicoterapeutas, nos comemos los problemas, que es no los hablo, no los expreso y entonces los compenso callándome, pero comiendo, ¿no? Entonces, vamos a nuestra última pausa y regresamos aquí en su programa Nueva Conciencia por Adrenalina Radio. Activando tus sentidos. Regresamos. Come on, girl, stay. Come on, just baby. Sweet reggae music. Check this out. Te fuiste mezclando, yeah, en mis pensamientos. Desde la primera vez que te vi, no he podido un instante apartar la imagen de ti, de ti, de ti, de ti. En mi mente llevas ya bastante tiempo. Tu forma de vivir, tu voz, tu cuerpo. Me imagino en cada momento y me esfuerzo en alejar el miedo de acercarme a ti, a ti, a ti, a ti. Es que tu hermoso ser irradia tanta esperanza en mí, mi espíritu, mi pensamiento y mi camino quiero compartir con tu ser. Con tu ser, con tu ser, con tu ser, con tu ser. Te fuiste quedando en mis sentimientos y aunque no provoco en ti el mismo efecto, no he dejado de cuidar la sonrisa que dejaste aquí en mí. Aquí en mí. Es que tu hermoso ser irradia tanta esperanza en mí, mi espíritu, mi pensamiento y mi camino quiero compartir con tu ser. Es la lluvia en tierra desierta con tu ser. Es un cielo coronado de estrellas con tu ser. Es el mar que acaricia la arena
No importa el nombre, sabemos que es un miembro más de tu familia y que tú eres un dueño responsable que busca siempre su bienestar. En Mascoteando tenemos a los mejores especialistas que te darán todos los tips y consejos para darle la mejor calidad de vida a tu animal de compañía. Escúchanos todos los martes y jueves a las 8 de la noche por adrenalinaradio.com, activando tus sentidos. Bueno, pues regresamos a nuestro último bloque, justamente para seguir hablando sobre estos temas de trastornos de la alimentación. Y bueno, estábamos hablando ya, Katia, de anorexia, de bulimia, de las compulsiones, de los atracones. Fíjense que, bueno, esto está también justamente avalado, como dijimos, por el DSM-5, y entonces ahí hay criterios evaluativos en donde a partir de ellos es como nosotros sabemos si la persona realmente tiene este tipo de trastornos, ¿no? Se dice que hay muchos otros, pero nada más de palabra, de nombre que surgieron y que no los mencionamos porque justamente, bueno, uno de ellos puede ser como la vigorexia, pero todavía no están como catalogados dentro de un trastorno como tal. Ya son como muchos constructos que se van mencionando por ahí. Este de vigorexia tendría que ver con el exceso de ejercicio, porque la persona quiere pero sentir no es tanto su figura como una alteración de la ingesta, ¿no? De alimentos. Ajá, no es tanto como un trastorno alimenticio y por eso pues no lo mencionamos como tal, pero estábamos hablando más que nada de lo que nos atañe a los psicólogos. Y los psicólogos pues tenemos que evaluar, hacer una historial clínica de estos pacientes que tienen trastornos de alimentación. Sí, que es muy difícil de diagnosticar y dos, a veces algo es... La gente luego lleva pues, su familiar con anorexia, ¿no? A terapia y creen que ya la tercera terapia ya se acabó, ¿no? Entonces, en cuanto a estos trastornos, sí se requiere de un largo proceso de psicoterapia, ¿no? Ya es un proceso de meses, incluso hasta de años, dependiendo del del paciente y de la problemática, ¿no? ¿Qué historia de vida trae? ¿Qué ideas irracionales trae? Emociones, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, sí, como esta distorsión que trae es de todo este tiempo que tú nos hablas, ¿no? Exactamente. Como tal, en un proceso psicoterapéutico, pues lo pueden, va a variar acorde a cómo se pongan las pilas ellos, respecto al número de sesiones y demás. Y trabajar multidisciplinariamente. Así es, porque si no, entonces no se puede lograr los avances con los pacientes que tienen un trastorno. Entonces, aquí influyen, fíjate que hay casos en donde también hay una historial de abuso, hay factores sociales que pueden contribuir a estos trastornos, como por ejemplo la presión cultural, ¿no? Por estar delgados, social, ¿no? Esa parte impacta mucho en tener el cuerpo perfecto. También tiene que ver, Katia, con las definiciones que tenemos concretas de belleza. Fíjate que el significado y el significante cultural de lo que es belleza impacta mucho para tener este tipo de trastornos, ¿no? Las normas culturales que dan los valores a la gente en base a su apariencia física y no en cuanto a tus virtudes en muchas otras cosas, ¿no? De repente vemos programas de televisión o vemos modelos o vemos, por ejemplo, las Miss México, ¿no? Que de repente dicen, es que qué bonitas y todo. Y pero les ¿qué preguntas tal? algo. ¿Qué tal a la hora de las preguntas? Ya no damos. Entonces, hay de todo, ¿no? Hay de todo, pero estos son, como dijimos, estereotipos, ¿no? Entonces, fíjate cómo antes, tiempo atrás, pues los cuerpos eran más voluminosos, voluptuosos, la ropa era también muy distinta porque había pantalones y ropa interior de cadera alta, ¿no? A la cintura. Y ahora toda la ropa es súper impacta. chiquita, ¿no? Ya es como... Todo impacta porque ahora es cadera baja, media, ¿no? Entonces, también eso impacta respecto a ir moldeando nuestro cuerpo. Entonces, eso es muy importante. Entonces, los trastornos de la conducta alimentaria también son conocidos como trastornos de la alimentación y pues son entonces estas graves alteraciones de la conducta en los alimentos, en el control del peso y en estas consecuencias que a través del programa les hemos venido mencionando, tanto psicológicas como físicas y sociales, ¿no?
Entonces, la anorexia ya dijimos que es uno de ellos, la bulimia y este trastorno por atracón, que es la compulsión por comer. Entonces, yo les decía en uno de nuestros bloques que la cuestión de comer compulsivamente también tiene que ver con nuestras emociones, ¿no? El impacto de por qué estoy compensando cosas, qué me falta. ¿Cuál es ese faltante? Nos diría el psicólogo Rogelio. Entonces, Y enfocado también fijarnos en nuestra relación con mamá, ¿no? Así y familiar. Exactamente. O sea, ¿cómo sobre es todo con nuestra la relación madre. afectiva, ¿no? En cuanto a emociones, como decías. Y el trato que hemos venido teniendo desde niños, desde nuestra infancia hasta nuestra edad adulta o en dado caso en los adolescentes. ¿Qué está pasando con mis padres, con mi familia? Que hay un mayor impacto en las problemáticas y que entonces no me siento perteneciente. Pero les hablaba yo también de 2 principios, ¿te acuerdas que mencioné? El de la realidad y el del placer. Ah, sí. Entonces, el principio del placer, pues nos habla sobre esta parte en donde el ello actúa en nosotros y buscamos la Placer satisfacción, inmediato. ¿no? Entonces, cuando nosotros comemos, Katia, ¿qué nos pasa de repente? Oye, quiero un pedacito de pastel como el que nos diste ayer. No, y de no les invito. repente, Katia, otro pedacito. Oye, otro más. Ya no otro hay un más, control, ¿no? un Del tercero. de lo que estás comiendo. Exactamente, y de las cantidades, ¿no? De repente nos gusta mucho un platillo y queremos repetirlo porque nos Pero es que, por encanta. ejemplo, ya cuando están en la obesidad, ya ellos mismos, o sea, las personas obesas dicen, yo ya no me controlo, o sea, de verdad solo quiero comer un cachito, pero ya no veo final, ¿no? O sea, quiero Sí. seguir comiendo y ya no me puedo controlar, ¿no? Así es. Y porque de aquí- verdad no pueden, o sea, y ahí es ya cuando trabajamos, ¿no? En la psicoterapia. Porque En ese también aspecto hay también. un faltante y no hay un cierre. Y desde el punto de vista gestáltico, entonces quiere decir que al no hacer un cierre, no dejar un espacio, si no dejamos la etapa de reposo, entonces seguimos con la sensación de hambre, cuando no es hambre, es ansiedad. Entonces parte de lo que hacemos nosotros como psicoterapeutas es que el paciente reconozca qué es hambre y qué es ansiedad. Y qué emociones, ¿no? Así es, para que identifique qué es lo que está sintiendo y entonces de esa manera pues nutra pues su cuerpo en vez de estar nada más comiendo por comer, ¿no? Entonces, pues bueno, estos trastornos tienen que ver también con las cantidades de alimentos, que estas deben de ser pequeñas, pero constantes, como sabemos, dicho por nutriólogos, pues son 5 comidas al día, ¿no? Sus 3 comidas formales. Y 2 colaciones. Y sus colaciones. Entre comidas. Tomar mucha agua, que es muy importante, porque de esta manera también hidratamos nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, parte de los indicadores de los trastornos es la angustia intensa o la preocupación por nuestro peso o por vernos de tal o cual forma, por ver nuestro cuerpo como lo queremos ver, ¿no? Pero dejamos al lado también a veces el ejercicio. Hoy en día vemos que en México pues ya se usa más la bicicleta, ¿no, Katia? Ah, bueno, yo se llama la bicicleta. Pero es que hubo, por la OMS, dio un comunicado al gobierno de México sobre esta situación y hicieron ya un plan de intervención el gobierno mexicano de poner, ahora es más común que veamos en los parques como aparatos para hacer ejercicio. Fue parte de esta sugerencia que hizo la OMS a México. Y que seguimos viendo Para los evitar el parques sobrepeso. solos. Cuic, Excepto cuic, uno cuic. que otro que dices, ahí sí va mucha gente, ¿verdad? Exactamente. No sé cómo andemos allá por Coyoacán, pero por Ay, mis más o rumbos casi menos. no veo a Están nadie en abandonados. estos aparatos. Pero bueno, Katia, nos faltan 2 minutos, se está acabando nuestro programa y la verdad es que no dijimos creo Ni que la ni mitad. ni la mitad de lo que queríamos decir. La verdad es que este tema a mí me apasiona mucho porque llegué a dar un diplomado para psicólogos justamente en obesidad, así como pues pertenecía a esta clínica que les comentaba del doctor Luis hace ya algunos ayeres, así como pues la tesis de maestría que me apasionó Sí, mucho súper respecto al interesante. tema en un sistema de gestión de esto. Y pues tú hoy en día como investigadora Esta también en este investigación tema, sobre obesidad. pues te impacta mucho porque como tú mencionaste en el programa, tenemos altibajos tanto en nuestras hormonas, en la parte endocrina, en nuestro peso y pues creo que todos pasamos por ello. Todos nos hemos llegado a descompensar un poco porque pues de alguna forma
vivimos en un país, como dijimos, muy rico en alimentos, ¿no? Ujú. Entonces, eso es lo que nos sucede, nos pasa a todos, es muy normal, no es cosa del otro mundo, pero lo más importante es, como nuestro programa, hacer nueva conciencia de que debemos de tener cambios, una modificación de hábitos alimenticios, ¿no, Y de Katia? mejorar la comunicación en familia, ¿no? Por ejemplo, en la anorexia es difícil de detectar y la persona con anorexia pues no va a decir nada ni va a pedir ayuda. Entonces, sí hay que estar muy atentos y todo el tiempo estar en constante comunicación familiar, ¿no? Y como decían, pues los italianos comen un montón y como están en constante comunicación familiar no engordan. Entonces, también es eso, poner atención y conciencia en nuestra familia y en nuestro cuerpo y en lo que comemos. Sí, y pues yo creo que vamos a dejar abierto el tema justamente para tener otro espacio en donde terminemos de hablar de todos estos factores que se presentan en los trastornos de la conducta alimentaria, en donde la verdad es bastante que decir. Podríamos traer a un experto de cada especialidad, como Médico, dijimos, un nutriólogo. equipo multidisciplinario, y pues para ello requerimos de mucho tiempo más. Pero bueno, yo les agradezco que este jueves hayan estado presentes algunos de ustedes que los estamos viendo ahí en línea. Les mandamos muchos saludos, sobre todo a Mauricio García, que estuvo participando aquí escribiéndonos, y pues a todos los que también están mirando este programa. El día de hoy pues le mandamos saludos a la psicóloga Eli y Esther, ¿verdad? Que se quedaron. Que no pudieron venir el día de hoy porque la que vino fue aquí la experta también en lo de obesidad y sobrepeso, Katia, y que ellas pues están ya por allá por Dalinde, a quien también les mandamos una felicitación con mucho afecto. Son a todas las enfermeras del Centro Médico Dalinde, Sí. que el día 6 de enero fue su día de la ¿no? enfermera, y que justamente hoy a muchas de ellas se les está celebrando. Y pues vamos para allá a estar un ratito acompañándoles en esta grata celebración del Centro Médico Dalinde, ¿no? Sí, qué padre. Bueno, pues muchísimas gracias. Esperemos que esta charla que tuvimos sobre los trastornos alimenticios les haya gustado. Ojalá que les dé como para informarse mucho más. Que hay Hay muchas muchísima fuentes información. importantes, Ujú. ¿no? Tanto médicas como dichas por la Organización Mundial de la Salud. Ujú. Y hay muchos libros también hoy en día. Hay grandes investigadoras como la señora doctora Raquel Riebeling, que ella es la especialista en México en obesidad, desde el punto de vista psicológico e integral de la FES Zaragoza, a Sí, quien pues también muy le buena. enviamos un saludo para si algún día ve este programa también. Que venga. Que venga. Y quien admiramos mucho. Y bueno, pues hay un sinfín de especialistas. Pues muy linda tarde tengan todos ustedes de este jueves, y pues ya nos vamos. Esto fue Nueva Conciencia por Adrenalina Radio. Activando tus sentidos. Hasta el próximo jueves. Bye bye. I want the pain, desire of daybreak. Why leave the dream? Entrando por tus oídos hasta llegar al centro de tus emociones, Adrenalina Radio está en este momento Activando tus sentidos.